La tensión en la frontera entre Israel y Líbano alcanza nuevos niveles con una serie de ataques aéreos israelíes en el sur de ese país. Las fuerzas de ocupación de Israel anunciaron el inicio de una operación militar ahora en la región con escuadrones de aviones de combate F-35 dirigiéndose hacia el norte del Líbano. Ahora, en las últimas horas se han registrado más de 60 ataques aéreos israelíes contra diversas zonas del sur libanés. El ejército israelí asegura haber atacado 30 lanzaderas de Hezbollah que contenían aproximadamente 150 barriles lanzadores, porque el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha declarado que Israel ha entrado en una nueva fase de la guerra, señalando a Hezbollah ahora como objetivo principal. Ante estos hechos, el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, advirtió a Israel contra una operación terrestre en el sur del Líbano. Nasrallah prometió una respuesta justa a los atentados atribuidos a la inteligencia israelí. Este aumento de las hostilidades marca un punto de inflexión en el conflicto, con ambas partes elevando el tono de sus amenazas y acciones militares, lo que genera preocupación por una parte o una posible expansión del conflicto en la región. Pero recordemos que en Gaza, el régimen sionista genocida de Israel, buscando acabar con la resistencia de Hamas, ha matado a más de 41.000 personas, en su mayoría mujeres y niños. Ahora, buscando a Hezbollah en el Líbano, ¿cuántos civiles va a matar? Bueno, esas son preguntas. Ahora, según las cifras divulgadas por el Ministerio de Salud Pública del Líbano, la cifra de muertos por causa de las explosiones de los dispositivos electrónicos llegó a 37. La entidad informó que en el ataque terrorista del pasado martes resultaron heridas 2.323 personas. 12 personas murieron en el día de la primera operación y las cifras aumentaron debido a las nuevas detonaciones de otros dispositivos de comunicación electrónica, elevando el número de las víctimas fatales a 25 más las 12 anteriores. Y en la presente jornada, la cifra recién entonces alcanza a los 37. Mientras esto ocurre, varios países y líderes mundiales han condenado los ataques terroristas que han sido atribuidos al sionismo. Entre los países que han manifestado su rechazo a esta arremetida se encuentran Venezuela, Cuba, Rusia, Pakistán, Siria, Irak y Nicaragua, entre otros. Ahora vamos a seguir, pero antes debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, especialmente nuestras cuentas de Telesur TV en Telegram, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre nuestro tema de hoy. Y algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo la pregunta que les hicimos al respecto, pero vamos a recordarla para que otros participen. El sionismo de Israel lanza más de 60 ataques contra el sur del Líbano y esto sucede tras 2 días de explosiones de dispositivos electrónicos que han matado a unas 37 personas y han dejado miles de heridos. Ahora la pregunta en concreto es, ¿logrará Israel detonar la guerra en Medio Oriente? Primera opción para responder, no, porque se impondrá la paz. 2, la resistencia árabe detendrá al terrorismo israelí. 3, la presión internacional logrará frenar el genocidio sionista. 4, todas las anteriores. Ahora, si todavía no has participado, puedes hacerlo a través de nuestra cuenta en Telegram, Telesur TV, porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando al respecto. Y bueno, como solemos hacer en nuestro programa, buscamos siempre a los expertos que han hecho seguimiento y análisis, estudios y propuestas para tratar de, conseguir justamente un cambio en las cosas que no están bien. En este caso, en el Medio Oriente y en el mundo. Por eso que vemos el mundo desde el sur. Vamos a llamar ahora a Pablo Jofre, periodista, colega, escritor chileno, analista internacional, máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, también especialista en temas principalmente de Latinoamérica, Oriente Medio y en el Magreb, quien nos acompaña desde Santiago de Chile. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias por la llamada, un gran abrazo. No, sí, pues muchachos me preguntaron hoy, ¿a quién quieres tú que llamemos hoy? Bueno, llámate a Pablo porque habrá algún día, Pablo, que nosotros podamos hablar que no sea para este problema, chicos, que podamos decir se encontró la paz, que ya el genocidio de Israel no existe, porque de verdad que te digo, como periodista me siento ya angustiado de seguir hablando de esto y que no hay manera de controlarlo, hay una impunidad bestial. Yo diría que ante tu pregunta sí, existe el día, que es el día que eliminemos al sionismo como ideología, como visión de mundo, como soporte ideológico de regímenes como es el caso
de Israel, ¿no? Eliminando el sionismo como ideología, tú puedes pensar en un Asia Occidental, en un levante mediterráneo en paz, como era antes que se enquistara en la zona el sionismo. No habían conflictos de envergadura en la zona del levante mediterráneo, en Irak, Siria, en Turquía por el norte. No existían conflictos de envergadura hasta que llega esta punta de lanza de las potencias occidentales, el Imperio Británico primero y posteriormente Estados Unidos. Ese es el momento en que se pudre todo, ¿no? Se pudre todo en la zona, porque aparece este movimiento autodenominado nacionalista, conformado por europeos principalmente, de creencia judía algunos, otros indudablemente ateos, porque era un movimiento político que viene a la zona a tratar de implementar el ideal de dominio y hegemónico de los británicos, del imperio británico en principio y posteriormente Estados Unidos. Así que sí, ante tu pregunta, existe esa posibilidad el día que eliminemos al sionismo. Pero mira, vamos a revisar entonces lo que está pasando ahora. Más de 50, no sabemos si 60 ataques aéreos se registraron en las últimas horas en el sur del Líbano. La entidad sionista anunció el inicio de una operación militar con aviones de combate F-35 dirigiéndose al norte del Líbano. El sur libanés, por el contrario, quedó afectado por el accionar terrorista de los israelíes, incluyendo Mahmoudia, Al-Aishiyah, los altos de Rihan y el río Bargas, ubicándose 36 ataques en la zona boscosa de Mahmoudia. Por esto, medios de difusión de mensajes y algunos llaman de comunicación del Líbano afirmaron que el ejército israelí atacó a la organización Hezbollah con 30 lanzadores que contenían aproximadamente 150 barriles de municiones. Por esta razón, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, aseguró que Israel entró en una nueva fase de la guerra donde el ejército planea triplicar diariamente sus ataques contra el Líbano. Bueno, Pablo, si buscando a Hamas han matado a más de 41.000 personas, en su mayoría mujeres y niños y otros más que todavía no han podido desenterrar de los escombros, ¿cuántos muertos pretende Israel sacar como saldo en el Líbano? ¿Y qué respuesta podrá recibir? Porque una cosa es Hamas y otra cosa es Hezbollah. No sé si las circunstancias son similares o habrá una diferencia sustancial. Yo creo que hay diferencias fundamentales. Una, Palestina está sometida a un proceso de ocupación, de colonización y exterminio hace 76 años a la fecha. Y lo que estamos observando y que se va a cumplir un año ya en Palestina, específicamente en la Franja de Gaza, pero también en Cisjordania, es un incremento de las acciones genocidas, ¿no? Es decir, en este año ya la cantidad de asesinados se eleva sobre los 42.000, fundamentalmente mujeres y niños. Más de 100.000 heridos, la destrucción de gran parte de la infraestructura de Gaza. Eso es un elemento cuantitativo, ¿no? Pero si tú tomas en cuenta algunas declaraciones de revistas médicas occidentales, como es The Lancet, por ejemplo, habla de más de 186.000 muertos, porque considera no solo aquellos que han sido asesinados por bombardeos, por fósforo blanco, por los escombros, sino también aquellos que no han recibido atención médica en función de sus heridas, ¿no? Es decir, las amputaciones que se infectan, las personas con enfermedades y patologías que requieren atención inmediata y no pueden tener esa atención, personas con cáncer, personas que necesitan ser dializadas. 186.000 muertos, habla esta revista occidental. En el caso del Líbano, el Líbano tiene experiencia también de presencia sionista en su territorio. Recordemos que Israel estuvo hasta el año 2000 en el Líbano, ocupando la parte sur y fue expulsada en función del accionar de Hezbollah. Y posteriormente en la guerra del 2006, lo que se llamó la guerra de los 33 días, Israel volvió a entrar en el Líbano y volvió a ser expulsada con numerosas bajas militares y, como suele ser habitual en el régimen nacional sionista israelí, cuando se ve absolutamente en desmedro en sus afanes belicistas, suele acudir a la ONU, a sus mediadores, para que se logre alguna negociación. Hoy lo que está haciendo Israel no es algo novedoso, es permanente. Por eso, ante tu primera pregunta, yo te decía, el día que se elimine el sionismo podrá haber paz en la zona, porque Israel lo que hace permanentemente es agredir a sus vecinos.
agrede a quien le dio hospitalidad, a ese pueblo palestino que aceptó a los familiares de las víctimas del Holocausto y a aquellos sobrevivientes del Holocausto. Palestina los aceptó en su territorio y mira en qué se convirtió. ¿Ah? Los que fueron acogidos terminaron absolutamente apoderándose del territorio. Pablo, vamos a escuchar al líder de la resistencia libanesa. Afirmó que estos ataques del sionismo son masacres y constituyen una declaración de guerra. Es importante escuchar esto. Por eso te pregunté si hay una diferencia entre Hamas y Hezbollah, porque parece que Hezbollah tiene unas posiciones un poco más radicales. Vamos a escuchar a ver. Es una operación terrorista con todo el sentido de la palabra, es un genocidio, es una masacre. Nosotros vamos a adoptar el término de masacre y así la masacre del martes y la masacre del miércoles, para que se suma a la serie, a las miles de masacres que comete este enemigo desde su fundación, desde que se fundó este cáncer en nuestra región. Y este es un mal absoluto en esta región, un exterminio, un genocidio y una agresión contra el Líbano, sus ciudadanos, su soberanía, su seguridad, crímenes de guerra o declaración de guerra. Todo puede ser aplicable, todos los títulos pueden ser aplicables. Bien, además de eso, Pablo, que se parece un poco a lo que tú estabas diciendo, pero Nasrallah declaró que seguirán brindándole apoyo a Palestina en medio del asedio y genocidio israelí al cual han sido sometidos. No solamente se van a resistir ellos, sino que van a seguir protegiendo a Palestina. Escuchemos. Decirle al gobierno del enemigo, a la sociedad del enemigo, el frente del Líbano no se detendrá antes de poner fin a la agresión sobre Gaza. Punto y final. 11 meses han pasado y nosotros mantenemos la misma postura. Puede ser que estamos repitiendo, pero esta es la postura que se produce después de estos dos golpes, después de todos estos mártires, después de estas heridas y después de todo ese dolor. Me dirijo con toda claridad para decir, por más que pasen los sacrificios, por más que sean las repercusiones, por más que sean las posibilidades y por más que intenten amenazarnos, la resistencia en el Líbano nunca dejará de apoyar y respaldar a los hermanos en Gaza, en Cisjordania y los oprimidos en esta tierra sagrada. Esta es nuestra primera respuesta. Esa es su respuesta, su primera respuesta, dijo. Pablo, tengo poco tiempo porque tú sabes que el programa tiene 2 bloques, después viene otro entrevistado. Brevemente, ¿tú crees que Israel logró entonces su objetivo de expandir la guerra, que se va a incrementar entonces la acción bélica en el Medio Oriente? El incremento está hace bastante tiempo. Israel no ha dejado de atacar al Líbano, a Siria, a Irak, a Irán y a Palestina desde hace mucho tiempo a la fecha. Lo que ellos quieren es incrementar el número de acciones, ocasionar más daño, generar una situación como la que han generado, que es terrorismo internacional a todas luces, generar entonces la tentación de que Hezbollah, que Irán y otros ataquen con todas sus fuerzas al ente israelí, de tal forma que éste diga, mira, somos víctimas de un ataque organizado y coordinado, solicitamos ayuda a Francia, Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos. Israel no ha dejado de hacer acciones destinadas a incrementar los niveles de belicismo. Y permíteme solo un punto, ¿no? No es que Hezbollah sea más radical que Hamas, ¿no? Los dos son parte del eje de la resistencia. La diferencia radica en el poder de fuego que cada uno tiene. Hezbollah está dotado de misiles, de drones, está dotado de sistemas de artillería, está dotado de sistemas mucho más tecnologizados que el que tiene Hamas, que es un movimiento de resistencia también, pero que está luchando al interior de un territorio ocupado. Hezbollah tiene la posibilidad de efectuar las acciones ahí en la frontera con la Palestina histórica ocupada del norte y generar lo que generó hoy, por ejemplo, un ataque a la ciudad de Metula que significó un apagón generalizado en esa ciudad. Eso lo puede hacer Hezbollah porque está dotado de un armamento mucho más moderno. Pero Hezbollah, Hamas, Al-Hayat al-Shabi, Ansarullah, el ejército sirio, las fuerzas Quds de Irán son parte de un conjunto y de un eje que se llama el eje de la resistencia. Y en ese sentido, cuando Hassan Nasrallah dice seguiremos apoyando a Palestina, es porque el conjunto del eje de la resistencia,
tiene como norte, tiene como centro la defensa de Palestina ante ataques exterminadores, genocidas que Israel está dando desde hace 76 años, pero que ha incrementado desde el 7 de octubre del año 2023 a la fecha. Sí, en realidad es la defensa, bueno, de todos los territorios árabes e islámicos. Gracias, Pablo Jofre, periodista, siempre colaborador y amigo que nos ayuda a pensar mejor estas cosas. Hasta la próxima. Muchas gracias, que estén bien. Bien, entonces bueno, despedimos nuestra primera parte del programa. Recuerden que aún tienen posibilidades de participar con la encuesta que hemos publicado. Está el código QR para que traigan la pregunta y las opciones de respuesta, que está especialmente en Telesur Telegram. Al final de nuestra emisión vamos a analizar los resultados, pero por lo pronto, en la próxima parte vamos a seguir revisando estos ataques que ha hecho Israel, ya no solamente a Palestina, sino ahora al Líbano, y hacia dónde apunta todo esto. Esto estamos observándolo acá en El Mundo desde el Sur. Seguimos en El Mundo desde el Sur, hoy hablando del tema del nuevo ataque o los nuevos ataques del Líbano recibidos por este pueblo por la forma genocida como se está comportando Israel contra ellos. Aquí tenemos a Dax Toscano, magíster en educación superior, comunicador social y analista, activista en favor de Palestina, que nos acompaña desde Ecuador. Hace algunos días estábamos conversando, Dax, sobre el tema de los aparatos estos que explotaron. Y bueno, nos encontramos de nuevo contigo. Tú escuchaste la conversación con Pablo Jofre y traté de preguntarle a él si es que estamos cayendo en una nueva trampa de Israel de provocar nuevas situaciones bélicas. Él decía, no, esto hace tiempo que existe. Lo que pasa es que están buscando que otros actores participen en esta guerra de Israel, de esta acción sionista, que siendo sionista, pues entonces representa intereses del imperialismo, como el fascismo, como el nazismo. Entonces, te pregunto, ¿qué va a pasar? ¿Hezbollah va a caer en la trampa? ¿Hezbollah va a tener una manera diferente de reaccionar con respecto a Hamas, como le preguntaba yo a Pablo? ¿Cuál es el horizonte que observas a primera vista? Bueno, buenas noches y muchas gracias por esta invitación. Una vez más, un saludo a todas esas fuerzas de la resistencia que luchan contra el sionismo criminal y contra el imperialismo. Yo quiero partir de esto. Efectivamente, Pablo señalaba que será posible la paz cuando se destruya a la entidad criminal sionista, pero debemos estar conscientes que hay otro enemigo, que es el que maneja a este títere genocida en el Medio Oriente, que es el imperialismo estadounidense. La paz es apenas un periodo entre guerras, es una quimera. Y mientras vivamos en un sistema en el que domine todavía el imperialismo criminal encabezado por los Estados Unidos, imperialismo que también es de corte europeo, y que el sionismo tenga el respaldo precisamente de esos imperialismos, será imposible hablar de paz. Lo que tenemos que hacer es lo que en algún momento yo señalé aquí en Telesur, una frase de José Martí: prepararse para enfrentar la guerra, y una guerra que tiene que ser decidida, una guerra que va a implicar mucho sufrimiento como el que ya vamos viendo en estos 11 meses, una guerra para enfrentar en todos los campos de batalla al sionismo y al imperialismo. Yo quiero recordar aquí el mensaje a los pueblos del mundo a través de la Tricontinental de Ernesto Che Guevara, cuando decía que al imperialismo y ahora al sionismo hay que combatirle en todos los espacios, no solamente en el espacio militar, sino en el espacio económico, en el espacio cultural. Y esa es la guerra que debemos asumirla todos, no solamente Hezbollah, no solamente Hamas, no solamente la yihad islámica, porque lo que se juega es el futuro de la humanidad. Dax, porque fíjate tú, como tú lo sabes, como tú has tratado de explicarlo y lo hemos hablado otras veces, la etapa superior del capitalismo es justamente el imperialismo, es decir, seguir creando una riqueza incluso a costillas del resto de la humanidad, devorándose al resto del planeta, y para eso utiliza instrumentos como el nazismo, que ya lo usó y lo está volviendo a usar en Ucrania, el fascismo, que también está retomando posiciones, y el sionismo, son instrumentos del imperialismo. Pero bueno,
el capitalismo tiene como herramienta básica, entre otras industrias, la industria armamentista. Entonces, para que pueda haber crecimiento de la industria armamentista, tiene que haber guerra. Así que estimular la guerra es parte del negocio. El primer ministro de Líbano pidió a la ONU poner fin a la guerra tecnológica de Israel tras las explosiones detonadas por Vipers ocurridas en el Líbano y que registraron 12 muertos. Según afirmó Najib Mikati, la ONU debería abordar este viernes una postura firme para detener la agresión israelí contra Líbano y la guerra tecnológica que está librando. Recordemos que las explosiones fueron causadas por cientos de Vipers con el fin de anular la comunicación entre el organismo Hezbollah e intensificar los ataques terroristas contra Líbano, según informaciones del organismo. Esta entidad sionista logró acabar con la vida de por lo menos 20 de sus miembros durante las olas de explosiones, aparte de los civiles que cayeron también como víctimas de esta operación. Ahora, Dax, están hablando de la ONU. Están hablando de la ONU, pero ven acá. El problema de la ONU es que no logra desarrollar ninguna acción contundente. Son puras denuncias, puras declaraciones, son puras resoluciones, argumentaciones de carácter diplomático, político, pero al final no hay un logro efectivo frente a lo que se solicita, que es la búsqueda de la paz y las sanciones al criminal. De esta manera que, sí, ok, como dice Pablo, lo dices tú, para conseguir la paz hay que acabar con el sionismo, pero mientras tanto, ¿qué hacemos con la ONU como organismo? Hay una canción que Carlos Puebla, cantautor cubano, dedicó a la OEA y que decía que la OEA da risa, que es una cosa que da risa. Y lamentablemente en esta situación difícil que vive la humanidad, tenemos que decir que esa canción debería extenderse a la ONU. La ONU da risa, la ONU da pena, la ONU da vergüenza, porque además está secuestrada por las grandes potencias imperialistas, en este caso fundamentalmente por los Estados Unidos con su poder de veto. Entonces, la ONU realmente no es de ahora, sino ya de hace un tiempo atrás, que ha demostrado que no tiene una razón fundamental para existir. La ONU ha demostrado que sus políticas, sus resoluciones no tienen sino un efecto solamente lírico y que en la práctica no se llegan a ejecutar. Por ventaja, por supuesto, hay que reconocer que en estos días la ONU ha instado a que la entidad criminal sionista cese las agresiones contra el pueblo palestino y ha dado un plazo para que abandone los territorios ocupados. Pero la pregunta es, ¿y esas resoluciones que toma la ONU, cómo se van a hacer efectivas? Porque en el caso, por ejemplo, de Rusia, he dicho aquí que Rusia ha sido sometida a brutales sanciones. Y Corea del Norte ha sido sometida a brutales sanciones con el respaldo de la ONU y ahí sí han sido efectivas. Pero cuando se trata de la entidad criminal sionista y cuando se trata de los aliados del imperialismo, no hay una política efectiva que permita eso. Vamos a ver. Entonces tenemos que pensar más allá. Dax, vamos a ver qué fue lo que dijo la ONU. De todas maneras, vamos a darle, como quien dice, espacio a sus palabras, ¿no? Ayer se aprobó una nueva resolución en la Asamblea General de las Naciones Unidas en contra del sionismo. Veamos de qué se trata. Con un total de 124 votos favorables. No es malo el número de votos. Son 2/3 quizás, ¿no? 14 en contra y 43 abstenciones. El organismo exigió el fin de la ocupación ilegal del régimen israelí en los territorios palestinos. Según el proyecto, se establece un plazo de 12 meses, un año, para que Israel cumpla con esta resolución que responde a la opinión de la Corte Internacional de Justicia. Además, la resolución exige la devolución de las tierras, bienes, inmuebles y activos confiscados desde el inicio de la ocupación en 1967, así como de todos los bienes y activos culturales que han sido arrebatados a los palestinos y sus instituciones. Bueno, Dax, probablemente varios sionistas allá en Tel Aviv se estarán riendo de todo lo que está diciendo esta resolución. Pero hablando de 12 meses, si en menos de un año han matado 41.000 personas, por lo menos, según los cálculos conservadores, 12 meses más, un año más, ¿qué significará? Y luego, aunque hay 2/3 de la población que está de acuerdo con esto, solamente el voto o el veto de Estados Unidos vale para que las cosas no salgan como se esperan. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno,
Aquí lo que hay que señalar es que qué es lo que pasa con esos países que han votado a favor de que y la entidad criminal sionista salga de los territorios ocupados de Palestina. Bueno, han hecho una cosa altruista, diríamos, entre comillas. Pero ¿y cuántos de esos países que votaron a favor de esta resolución han roto relaciones con la entidad criminal sionista? ¿Cuántos de esos países, sus gobernantes, sus gobiernos han boicoteado realmente a la entidad criminal sionista para que deje de cometer ese genocidio en Palestina? Yo veo que los únicos pueblos que realmente están actuando con una visión política, pero también práctica para derrotar al sionismo son Venezuela, Cuba, Colombia, pero no basta. Y hay incluso gobernantes de izquierda que han permanecido impávidos frente a esta situación. Tengo que decirlo, lamentablemente la postura del gobierno de México, tanto del que salió como del entrante, es una política de impavidez frente a lo que sucede en Palestina. ¿Por qué no rompen relaciones definitivamente con la entidad criminal sionista? Pronunciamientos, por ejemplo, a nivel internacional de líderes de izquierda no han existido. Tengo que hacer una crítica, por ejemplo, acá al presidente Rafael Correa, que ha mantenido un silencio absoluto sobre lo que pasa en Palestina. Y si esas voces callan frente a lo que está sucediendo ahí, es porque ellos nos están ganando la batalla también comunicacional, porque nos están ganando la batalla en cuanto a la solidaridad, mientras que las fuerzas de la derecha siempre se pronuncian, los fascistas siempre se pronuncian a favor de la entidad criminal sionista. Dax, vamos a escuchar las voces entonces de nuestra audiencia, que sí es bien precisa y bien clara, se escucha a través de Telesur. Hicimos una pregunta, vamos a escucharla. Dax, ¿te parece? El sionismo de Israel lanza más de 60 ataques contra el sur del Líbano. Esto sucede tras 2 días de explosiones de dispositivos electrónicos que mataron a cerca de 37 personas y dejó miles de heridos. Entonces la pregunta que hicimos es, ¿logrará Israel detonar la guerra en el Medio Oriente? Hicimos varias opciones. La primera dice no, porque se impondrá la paz. 8% piensa eso. Muy pobre el porcentaje de la gente que se impondrá la paz. El segundo punto es la resistencia árabe, y deberíamos agregar ahí islámica también, detendrá el terrorismo israelí. 30%. No es malo el porcentaje, es un tercio. Cerca de 7% piensa que la presión internacional logrará frenar el genocidio sionista. Te das cuenta que la gente no cree en la presión internacional, como tú lo acabas de decir, pero más de la mitad, 55%, piensa que todas las anteriores pueden ser efectivas. Bueno, hay una conciencia, ¿no?, en el discurso de nuestra audiencia a través de la encuesta. Gracias, Dax. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, ha sido muy interesante este programa de hoy, pero en verdad contar diariamente cómo avanza el genocidio sionista desde Israel contra Palestina, Líbano, Siria, Yemen y otros espacios del Medio Oriente y más allá es una labor muy desagradable, aunque sea un deber periodístico, pero tratamos de que mostrar esta absurda historia sirva para que más personas se sensibilicen y aporten su descontento ante este hecho lleno de una grave impunidad. Ahora, el lamentable martirio y resistencia que están experimentando los palestinos, libaneses, sirios, iraníes, yemeníes y otras naciones árabes e islámicas está mostrando que la humanidad está enfrentando un momento de quiebre, cuando el imperialismo, con sus métodos e instrumentos fascistas, nazistas y sionistas, está motivando una reacción de varios lugares del orbe para entender que, como lo ha dicho el cantautor cubano Silvio Rodríguez, la era está pariendo un corazón. Y como suele pasar con los partos, está ocurriendo con dolor, pero también con esperanza, tal como se está impulsando hacia el mundo desde el sur.